Cuando pensamos en inventos y tecnología, inevitablemente se nos vienen a la cabeza imágenes de nuestra vida moderna. Computadoras, máquinas expendedoras, puertas automáticas, sismógrafos, hasta reflectores de carretera. Todos nos parecen actuales, propios del mundo moderno. Sin embargo, aunque suene increíble, ya varios de esos inventos fueron conocidos en la antigüedad. Estos fueron algunos inventos y tecnologías de la antigüedad que te sorprenderán. Puertas automáticas. Algunos templos de Alejandría contaron con un especial invento del genial matemático Herón, que diseñó puertas automáticas exclusivamente para uso en los templos y cuyos secretos solo conocía él, y los sacerdotes, por supuesto. De esta manera, cuando los creyentes se acercaban al templo para alguna ceremonia, los sacerdotes encendían un pepetero grande en la entrada, y, de pronto, las puertas del templo se abrían solas frente a la gente admirada, y cuando se apagaba el pepetero, se volvían a cerrar sin que los sacerdotes tuvieran que mover un dedo. Muchos creían que eran los propios dioses quienes abrían las puertas. En realidad, había un sistema mecánico debajo del templo. El pepetero estaba conectado a un enorme depósito de agua por medio de un conducto. Cuando el pepetero se encendía, el fuego calentaba el aire del conducto y este empujaba el agua hacia un sifón que desembocaba en una cubeta. La cubeta estaba suspendida en el aire por un sistema de cuerdas y poleas conectado a las puertas. Cuando el agua la llenaba, su peso la hacía descender y el sistema de poleas y cuerdas abría las puertas. Luego, al apagarse el fuego y enfriarse el aire, un segundo contrapeso en el otro extremo del mecanismo descendía al suelo y elevaba de nuevo la cubeta, de manera que las poleas y las cuerdas cerraban las puertas otra vez. Máquina expendedora. En la entrada de algunos templos de Alejandría había una vasija con un pequeño grifo. Las personas se acercaban, depositaban una moneda en un orificio colocado en la parte superior, mientras colocaban un vaso bajo el grifo, y así se servían automáticamente agua bendecida del templo. Al final del día, los sacerdotes vaciaban las monedas, que utilizaban para el mantenimiento del templo, y volvían a llenar la vasija con agua bendecida para el nuevo día. Así de simple. Era una máquina expendedora, funcionando más de 1880 años, antes de las primeras máquinas expendedoras de sellos postales que aparecieron en Estados Unidos en plena época industrial, y que abrieron el camino para las máquinas expendedoras actuales. La de Alejandría había sido inventada por el matemático griego Herón, como no, y consistía en un sencillo mecanismo interno en el que la moneda caía sobre una palanca que abría la válvula para permitir la salida del agua por el grifo. Este curioso invento les ahorró mucho tiempo a los sacerdotes de los templos y les procuró ingresos adicionales, además de facilitarles la vida a los creyentes, que no tenían que esperar a que el sacerdote los atendiera para darles el agua bendita que buscaban. El reloj de Anticitera. Allá por el año 1900, unos pescadores de esponjas se encontraron con los restos de un naufragio griego o romano del siglo I antes de nuestra era, a unos 42 metros de profundidad, en la isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Más tarde, cuando fueron recuperados los restos, los arqueólogos descubrieron numerosas estatuas, ánforas y otros objetos. Pero el que más llamó su atención fue un grupo de ruedas dentadas de bronce, cubiertas por restos calcáreos y óxido, que tenían algunas inscripciones en lengua corintia. Obviamente formaban parte de un mecanismo complejo, por lo que lo llamaron el mecanismo de Anticitera. Durante mucho tiempo, los investigadores intentaron entender este extraño aparato, al que le faltaban piezas, y en los años 70 lograron reproducirlo al menos parcialmente, cuando formaron un sistema de 30 engranajes de bronce. Pero fue en 2021, cuando científicos de la UCL Mechanical Engineering del Reino Unido lograron descifrar cuál era la pieza faltante, gracias a los escaneos que hicieron para separar los engranajes de manera virtual. Así descubrieron que era una especie de computadora antigua, capaz de predecir eclipses y la posición precisa de diversos cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y los planetas conocidos en la época. ¿Quién inventó el llamado reloj de Anticitera? Nadie lo sabe. Suficiente misterio para que sirviera de inspiración en la última película de Indiana Jones y el Dial del Destino. El primer órgano musical. Inventado en Grecia en el siglo III antes de la era común por el inventor griego Ctesibio, el llamado hydraulus u órgano hidráulico era ampliamente utilizado en funciones teatrales, actos públicos y espectáculos en todo el Imperio Romano, y se siguió utilizando en la Edad Media hasta el siglo XIII.
Fue el primer instrumento musical de la historia en tener un teclado. Funcionaba con un sistema de receptáculos que se llenaban de agua para mantener una presión constante, que se combinaba con la presión del aire para generar sonidos a través de sus tubos de bronce. Se decía que su sonido era tan fuerte que quien lo tocara tenía que taparse los oídos. El sismoscopio Di-Dong-Ji. Aunque el sismógrafo, tal como lo conocemos hoy, fue inventado en el siglo XIX, ya un primer inventor chino del siglo II de nuestra era tuvo la capacidad de diseñar un antecedente llamado sismoscopio, que era ingeniosamente preciso. Se trata del Di-Dong-Ji, el sismoscopio del astrónomo chino Yang Heng, que consistía en un gran jarrón o barril de forma poligonal, sobre el cual se instalaban 8 dragones, cuyas cabezas indicaban 8 direcciones: norte, noroeste, noreste, sur, suroeste, sureste, este y oeste. Alrededor del jarrón se colocaban 8 sapos de bronce con la boca abierta y alineados con los dragones. Cuando se producía un terremoto, un péndulo instalado en el interior se inclinaba en la dirección donde se había producido el terremoto, y el mecanismo liberaba una bola de bronce que descendía por el dragón correspondiente y caía sobre la boca del sapo que estaba debajo, con lo que indicaba en qué dirección se había producido el sismo. Era tan eficaz que el emperador ordenó a sus historiadores tomarlo en cuenta para indicar la localización de los sismos en sus registros. Reflectores de luz en las calzadas. El Imperio Romano llegó a tener una red de caminos de unos 80.000 kilómetros, a lo largo y a lo ancho de todo su territorio, para facilitar el desplazamiento de sus tropas, muchas de ellas viajando a pie. Para ello, hizo sus calzadas con piedras lisas y bien amoldadas unas con otras, de manera que el tránsito fuera fluido y sin obstáculos ni cansancios. También sirvieron para el comercio y para el viaje de sus ciudadanos, y también hechas estaban esas calzadas que siguieron siendo usadas durante siglos. Lo curioso es que tenían una característica extrañamente moderna: reflectores de luz. Sí, como lo oyen, pero no de plástico o de vidrio, sino que consistían en pequeñas piedras blancas, que colocaban en las junturas de las grandes lajas de piedra usadas para la calzada y que reflejaban la luz de la luna llena en las noches, lo que facilitaba a los transeúntes, incluyendo a los soldados, saber por dónde discurría la calzada, y así no se perdían. Muchos son los inventos que nos han facilitado la vida en la actualidad y que damos por sentados, y pocas veces nos paramos a pensar que muchos de ellos fueron también ideados por pueblos muy antiguos. Algunos de ellos se han perdido, como la receta original para la fabricación del hormigón romano, que es aún más resistente que el moderno. Pero esa es otra historia.